7 de la mañana con 17 minutos, ahí estamos en @hora07 la red. De hecho había una pregunta respecto del tema que sigue y tiene que ver con las medidas anunciadas sobre el fin de la semana pasada por la presidenta Michelle Bachelet. Las va a implementar el Ejecutivo, busca reducir índices de contaminación atmosférica con el fin de completar 14 planes de este tipo al término de su mandato. La Estrategia Nacional de Descontaminación Atmosférica 2014-2018 contempla en primera instancia la declaración de 6 nuevas zonas saturadas, lo que posteriormente va a implicar el desarrollo de planes de descontaminación para las zonas que se encuentran bajo esta medida. Además, la mandataria confirmó que se terminará el desarrollo de 7 anteproyectos para planes de descontaminación. Por esto se busca cubrir al 87% de los chilenos que está expuesto a altos índices de contaminación. ¿Irá en la línea correcta? ¿Será suficiente? Se lo vamos a preguntar al profesor Raúl Morales, que es director del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile. Profesor, gracias por estar aquí en Hora 7. Buenos días, Patricia. Muy buenos días. Pía. Ahí le dejé la pregunta, la primera, presentada. ¿Conoce usted bien el plan? ¿Le parece que va en la línea correcta? Bueno, yo creo que es un buen anuncio de enfrentar una realidad que hemos venido sosteniendo ya desde hace varios años. Muchas ciudades del sur, hoy día prácticamente todas las que están sobre 100.000 habitantes, están teniendo serios problemas de calidad de aire en este periodo otoño-invernal. De modo que los anuncios que hace la presidenta vienen en la dirección correcta. Ahora, claro, por ejemplo, hablamos muchas veces de la región metropolitana, que hay zonas bastante saturadas y nos olvidamos de lo que pasa en regiones, ¿no es cierto? También con la leña, etcétera, hay muchos factores distintos. Hay que poner especial atención en eso también, atacar los otros núcleos del país y de qué forma también, cuál podría ser la forma, porque hay restricción vehicular, no se puede encender las chimeneas, pero va más allá de eso. Bueno, sin duda, hay que entender primero que nada que el tema de la contaminación ambiental es un tema social, particularmente porque el tema energético está influyendo en la mayoría de las ciudades del sur y en este periodo invernal por el tema de la calefacción, donde se suele usar leña como fuente energética de base. Y es ahí donde entonces encontramos los primeros problemas. La mayoría de las ciudades del sur, el principal problema es la quema de leña. Claro. No es el caso de Santiago, que nosotros tenemos una gran densidad vehicular y eso entonces contribuye fuertemente a la contaminación. Pero ya en la zona poniente de Santiago, zona Maipú, a Quilicura, hemos observado que han aparecido fuentes puntuales de emisión producto también de la quema de leña. De modo que ese es el primer, yo diría, problema que hay que atacar en este invierno y no veo otra manera por el momento que una subvención por parte del Estado, principalmente a aquellas familias de escasos recursos que no pueden tener un combustible de mejor calidad. Profesor, yo creo que ahí usted está tocando un tema que es central para la gente del sur, porque la gente del sur está acostumbrada y quienes han ido, aunque sea de visita, al sur del país sabrán que no solo calefaccionan la casa con leña, sino que cocinan. Exacto. Con la misma cocina leña que cubre toda la casa. Entonces, el otro día hablábamos con el ministro Badenier y yo le pregunté insistentemente por el tema de un subsidio. Y él no confirmó ningún tipo de subsidio. Y mi pregunta es, ¿cómo le va a decir usted a la gente del sur que no use más leña si es que con eso le cancela en pleno invierno, en el sur del país, a la gente no solo su calefacción, sino con lo que cocina? Efectivamente, ese es el tema, yo diría, más complejo que tiene que enfrentar el gobierno desde el punto de vista hoy día de hacer un acto directo, producto de que a la larga igual el Estado empieza a invertir o gastar lo que podríamos decir en salud. Exacto. De modo que el tema es ¿cuándo hace el gasto? Yo creo que es mejor prevenir en esta situación y por eso que también tiene que esta política de mejorar la fuente energética tiene que ir asociada también a la calidad de las viviendas. Tenemos que aprender en Chile de que ya en determinadas zonas del sur se requiere, digamos, una vivienda de una calidad que tenga la posibilidad de proteger térmicamente de lo que son los periodos. Termopanel, aislación, por ejemplo. ese tipo de cosas. Sí, de hecho se habla de 670 millones de dólares que se pierde en daños asociados a la contaminación. Entonces uno ahí dice, bueno, ¿qué es más barato finalmente? ¿No es cierto? Entregar quizás otro tipo de subsidio. Pero, profesor, también quería preguntarle respecto a quizás pensando en Santiago, ¿qué se ha hecho en otras metrópolis del mundo que quizás se pueda replicar aquí en nuestro país para bajar los niveles de contaminación ambiental? Bueno, uno de los temas es prevenir. Y eso significa entonces también tener buenos sistemas de pronóstico de lo que va a ser la calidad del aire
evitando alcanzar episodios críticos de contaminación. Y eso significa entonces que tenemos que tener una infraestructura de monitoreo adecuada. Hoy día en Santiago se hace necesario tener monitoreo, por ejemplo, en la zona de Maipú. También tenemos que evitar la densificación poblacional, que hoy día ámbitos rurales se están transformando en urbanos. Por ejemplo, toda la zona de Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, que antes era rural, hoy día es urbano. Y ahí tenemos que parar porque ese es el cañón de aire fresco que entra a Santiago. Entonces, a la medida que vamos densificando esas zonas, se hace más difícil poder mejorar la calidad de aire a futuro en nuestra ciudad. Oiga, profesor, debe haber una presión inmobiliaria gigantesca en Santiago hacia todos esos sectores porque son los que van quedando relativamente cerca del centro de la ciudad. Ahora, otro tema que se conecta con lo político, que me llamó la atención de lo que usted dijo, es ¿cuánto genera el tema vehicular en Santiago, el parque vehicular, en materia de contaminación? Y se lo pregunto porque en un momento se le dijo a los chilenos, y tal vez con la realidad de ese momento, que lo que había que hacer era cambiar a autos con motor catalítico. De hecho, a los que tenemos autos catalíticos se nos dejó fuera de la restricción. El parque de no catalíticos hoy es mínimo, son 6.000 autos. Me imagino que no son el aporte fundamental de la polución, la contaminación en Santiago. Bueno, y entonces ahora, ¿qué se hace? ¿Habrá que ponerse colorado y decirle a la gente, bueno, esto cambió y la restricción ahora nos va a pegar a todos? ¿Cómo se hace? Hay que entender que eran problemas distintos. En ese momento, 15, 20 años atrás, el monóxido de carbono era el que estaba haciendo el gran problema de la contaminación de Santiago. Hoy día eso ha evolucionado a las partículas y principalmente lo que llamamos las partículas finas. Y en ese contexto entonces han aparecido otros gases que empiezan a generar con la dinámica atmosférica y con las características químicas que se va generando en la atmósfera, lo que llamamos el particulado fino secundario, es decir, que se forma en el aire una vez que uno tira o emite gases. Por eso que los problemas ambientales van evolucionando también. Hemos ido mejorando con ciertas medidas preventivas, pero también empiezan a aparecer otros males. En este sentido, claro, el parque automotriz hoy día está muy grande y todas las medidas que se impusieron 10, 15 años atrás, como medidas de rutas reversibles, exclusivas para la locomoción pública, recoger el polvo de las calles, etcétera, cada vez con la densificación poblacional y con el número de vehículos que va creciendo año a año, se van perdiendo sus impactos benéficos. Claro, usted, profesor, decía respecto a que faltan algunos lugares, Maipú, otros sectores de la región, para que se anuncie y haya una prevención respecto a los niveles de contaminación. Pero, ok, cuando ya tenemos los niveles y podemos prevenir que va a haber un episodio crítico, ¿qué hacer concretamente? ¿Qué es lo más factible? Lo decía Pato, los autos catalíticos, la mayoría. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente? ¿Cuáles son los caminos que uno debería tomar como medidas concretas? Bueno, por eso es que es tan importante tener sistemas de pronóstico. Hoy día tenemos un modelo único, el CASMASI, que yo creo que ha cumplido su ciclo y debiéramos pasar a una segunda etapa, como lo hacen muchas ciudades europeas, donde hay un conjunto de modelos de pronóstico y un panel de expertos que va analizando la situación de modo de que las medidas preventivas puedan tener un impacto real. Ahora bien... Pero profesor, disculpe, sí. ¿Eso es porque el sistema dice algo que no es real o porque lo dice tarde? Y en rigor, cuando la autoridad trata de protegernos con la medida, ya respiramos la porquería que teníamos que respirar. Efectivamente, hoy día tenemos un modelo que va retrasado por lo menos en 12 horas. Y uno de esos parámetros importantes para este modelo es lo que llamamos el promedio móvil de 24 horas. Vale decir, se miden 24 horas antes y se saca un promedio y se proyecta como forma de ingresarlo a los modelos de pronóstico. En este caso nosotros hemos dicho y lo hemos probado que es un parámetro que ya no cumple su función y en ese sentido debiera ser un promedio móvil de unas 12 horas, pero eso obliga a tener un panel de expertos activo permanentemente gran parte del día. Profesor Raúl Morales, queremos agradecerle la gentileza de venir ahora a 7 a conversar con nosotros de estos temas. No, gracias a ustedes por invitarme a este tema. Que esté muy bien.